No, no, pero sí, había unas líneas de Elkin Díaz que cuando él las decía yo sí hacía, ¡ay! A mí me costaban porque eran muy fuertes. Cuando dice que la única mujer que ha ganado algo es una yegua en un derby. O sea, es terrible cuando se comienza a maltratar a la mujer con palabras, pero no, es muy fuerte cuando se dice sirvienta, con ese peso hundiendo el trabajo de una mujer. No lo decía yo, pero me costaba sentirlo, escucharlo. Y eso que sabemos que estamos actuando y somos los compañeros, somos actores, pero fue fuerte. Que en el 2022 un hombre te mire a los ojos diciendo, no, quédense en la casa, vayan, allá están mejor. Para mí, que no paro de hacer, de crear, de construir, de soñar en grande, de trabajar, eso me parece que es absolutamente denigrante, destructivo, doloroso y no le aporta a nadie. No tengo nada en contra de que una mujer se quede en la casa. Yo, que además decidí dedicarle muchos meses a mi hija en casa sin trabajar, sin nada, entiendo más que nunca la complejidad de esa labor, pero el problema no está en lo que él dice, sino en que nosotras no tengamos decisión ni opción. Si una mujer decide quedarse en la casa, que se quede en la casa, espectacular, qué trabajo tan difícil, o sea, es más difícil quedarse en la casa, pero que tengamos la decisión, que tengamos la opción, que lo podamos nosotras como, sí, decidir. Entonces, cada texto en la película que hace referencia a una imposición y a un pensamiento que ellos tienen sobre nosotras, cómo debemos ser o cómo debemos hacer las cosas o qué debemos decir, eso me parece que es difícil, es muy duro, doloroso de la película y está en varios momentos, porque así era. De nuevo, si yo llegara como Jack a juzgar al personaje, claro que me va a costar decirlas, pero si lo comprendo, no. Y lo que tengo que hacer más que nada es comprenderlo. Si yo llegara a decir una de esas líneas diciendo, esto es imposible decir, se va a notar, el público lo va a notar, no va a ser creíble. Pues yo tengo que hacerlo creíble. Yo tengo que también validar que ese pensamiento y esas creencias y esos valores que tenía ese personaje son pues válidos. También tienen un lugar en el mundo y no pasa nada si alguien lo expresa. Y si yo no estoy de acuerdo, no pasa nada. Simplemente tiene derecho de ser y de estar. En la película yo creo que la escena con Elkin Díaz, Elkin hace un conservador maravilloso, lo interpreta espectacularmente bien y tengo una escena con él donde él nos trata de una forma muy despectiva, nos compara con animales, es una cosa muy horrible y mi personaje dice una cosa maravillosa y creo que es un regalo para mí como actriz poder hacerlo en ese momento, poder verlo en pantalla, contar esta historia a través de este personaje y en la vida... Yo creo que me indigno todos los días al ver los feminicidios, ver la violencia de género, al ver la imposibilidad de acceder a cargos que normalmente ocupan los hombres. Me indigno todo el tiempo. Sí, fue difícil porque, claro, me sale mi rebeldía 2024 que uno puede responder, te sientes respaldada si respondes por ese mismo movimiento, pero ellas no lo podían hacer y para mí, que se lo respondí a alguien más, para mí, que es lo que me parece todavía más horrible, de verdad, es que de pronto por toda la información que hemos tenido en toda la vida, que ha pasado de generación en generación, para mí escribir el diálogo de los hombres fue facilísimo, imagínate. O sea, como que son palabras que siento que están por ahí en todos lados, te las puedo coger. Y escribir el diálogo de ellas me costó mucho trabajo. Porque yo decía, ¿cómo les van a responder que no sea de una forma agresiva, que sea en la época, pero que sea lo suficientemente también contundente y inteligente? Me costó muchísimo entrar en esos diálogos de ellas. Hasta que empecé, cuando tú estás escribiendo empiezan los personajes como a empoderarse de uno, a entrar en uno y empiezo a escribir cada uno de los personajes casi que por ellos y hasta que encontré una voz, pero me estaba costando. Pues o sea, los argumentos de los hombres cuando se está debatiendo la ley son realmente dolorosos, son ofensivos, son molestos, ¿no? O sea, todos estos, y lo que uno todavía le parece como increíble es que fuera cierto, que es así, que sigue siendo verdad, que algunas personas siguen pensando de esa manera. Pues uno tiene obviamente la capacidad de entender que los hombres que están ahí también están haciendo una representación, pero sin embargo, ¡ay!, hay momentos en donde uno tenía mucha rabia y además
de la impotencia de que no se podía hablar, de que tocaba guardar silencio y respeto. Entonces uno se pone en los zapatos de estas mujeres y uno dice, seguimos siendo todavía en muchas ocasiones objetos de esas mismas persecuciones, de esas formas de pensar, de ese machismo estructural, o sea, realmente duro, muy duro.